Vamos a leer el primer libro de Samuel, un breve texto, todo el capítulo 11. Primer libro de Samuel, capítulo 11, que nos dice: Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes de Galaad dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Le hicieron como una trampa, ¿no? Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Y el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Amén. Me encanta esta historia y con cierta frecuencia la recuerdo. Y nos enseña 3 verdades este pasaje: que en primer lugar, los que están alejados son más vulnerables a las trampas del diablo que los que están cerca. Acordate de esto: los que están más alejados son los más vulnerables a las trampas del diablo. La ciudad de Jabes estaba alejada de la vida de Israel. ¿Por qué? Porque se encontraba al este del río Jordán. Es decir, todo Israel se encontraba entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Toda esa era la franja que ocupaba Israel. Pero algunos de los que estaban del otro lado dijeron: acá tenemos buenos pastos, acá nos está yendo muy bien, tenemos buenos sembrados, así que nos vamos a quedar de este otro lado, y cualquier cosa que necesiten nosotros vamos a ir para ahí. Pero esta gente que se encontraba al este del río Jordán sabían que había una barrera física que era muy, muy difícil de cruzar en cualquier momento: el río Jordán. Era impredecible el comportamiento del río Jordán. Había épocas en el año en las que el río Jordán no era traspasable. Así que estaban en cierta manera aislados. Cuando tenían que reunirse para la batalla, se quedaban de este lado, no podían cruzar en momentos en los que el clima no era tan piadoso. Estaban cómodos, estaban con muy buenos pastos, pero
estaban justamente del lado donde se encontraban los amonitas. Eran parientes en cuanto a sus orígenes, pero eran personas que tenían intereses muy distintos a los de Jabes. Así que los amonitas les hicieron una propuesta. Iban a invadirlos a los de Jabes, y los de Jabes les dijeron, por favor, no nos invadan, no nos destruyan, nosotros vamos a servirles. Y servirles significaba entregarse como esclavos, pero no solamente entregarse como esclavos, sino además de toda la producción que tuvieran les iban a pagar tributo. Así que les hacen esta propuesta, pero Naas, amonita, redobla la apuesta y les dice, miren, ustedes si quieren pueden venir como esclavos, pero con una condición. Cada uno tiene que sacarse el ojo derecho. O sea, iba a ser Jabes de Galaad, la ciudad de los tuertos. Sí, iban a quedar tuertos, iban a sacar un ojo cada uno. Pero cuando les dijo esto, dijeron, bueno, esto ya no nos gusta nada, danos una semana para pensarlo, para buscar ayuda. ¿Por qué le pidieron una semana? Porque estaban tan aislados que no podían encontrar ayuda de un día para otro. Así que por estar lejos, estuvieron sufriendo de más. Estuvieron toda una semana preocupados. Esto es lo que muchas veces nos pasa cuando nos encontramos alejados del resto de los demás. Nos encerramos en nuestros problemas, nos encerramos en nuestros pensamientos, nos encerramos en nuestras preocupaciones y hacemos durar sufrimientos innecesarios mucho más de lo que deberían durar. Es decir, no tenían la seguridad de que recibirían la ayuda por esta razón, porque estaban lejos. En la balanza de nuestros juicios muchas veces nos suele ocurrir esto, ¿no? Ponemos la búsqueda del bienestar por sobre la búsqueda de Dios. Esto fue lo que ellos habían hecho. Ellos pensaron, qué bien, vamos a tener provisión, vamos a tener los pastos, porque si nos vamos para el otro lado, vamos a estar en un terreno pedregoso, en una meseta bastante estéril. ¿Qué va a ocurrir? Así que bueno, vamos a estar en este lugar de buenos pastos. Preponderó el bienestar, la búsqueda de bienestar por sobre la búsqueda de Dios. Y esto es lo que los mantuvo lejos. ¿Querés alejarte del pueblo de Dios? Sencillamente cambia tu énfasis. Empezá tras la búsqueda de tu bienestar en vez de la búsqueda de Dios y te vas a encontrar que en poco tiempo estás con una sintonía distinta a los demás. Muchas veces creemos que somos el pueblo de Dios, pero no siempre estamos con el pueblo de Dios. ¿Cuántas personas hay que dicen, no, yo no necesito congregarme? No, yo no necesito ir tantas veces por semana. Entonces tenemos varias categorías de creyentes, ¿no? Están los creyentes santaceneros, ¿sabes cuántas veces vienen, no? Una vez por mes vienen. Ahora para la fiesta se les pudrió todo los santaceneros, ¿no? Se volvieron creyentes bimestrales porque tuvimos 2 meses sin Santa Cena. Están los otros, los creyentes que vienen cuando el clima está especial, ¿no? Cuando el clima está difícil no vienen. Estos creyentes hace rato que no los vemos, ¿no? Esperemos que con esta fresca la cosa cambie. A veces tenemos diferentes maneras de estar lejos de la protección que nos brinda la cercanía del pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando nos congregamos irregularmente, es una manera de estar lejos del pueblo de Dios. Un día venís, otro día no venís, y vas perdiendo la onda con los demás. ¿Cuántos creyentes ocurre que dicen, yo no sé, pero me encuentro que no tengo nada en común? Hace algún tiempo había hablado con algunos hermanos muy antiguos que decían, no, pero en la iglesia no nos sentimos solos, no tenemos amigos. Y hasta se pusieron un poco críticos con lo que dijeron, ¿no? Tenemos más contacto físico en una misa cuando nos hacen darnos la mano a todos que en el culto. Yo digo, ¿dónde están yendo? ¿A Colibadino 676? Que hasta en verano te dan ese besucón, ¿viste? Con el calor que hace y no se te despegan más. Algunos creen, somos más cariñosos, no podemos ser. ¿Pero qué les pasó a ellos? La poca frecuencia con la que venían hacía que fueran perdiendo el tren. Y al perder el tren, se encuentran en un vagón con desconocidos, porque todos van siguiendo un ritmo. A veces cuando no tenemos amigos en la fe, cuando tenemos más amigos,
que no conocen al Señor que los que conocen al Señor. Es bárbaro, cuidado, no te aísles, por favor, no te metas en la burbuja. No hay una estadística que nos dice que después de 5 años, los nuevos amigos que hace un creyente son todos creyentes. Y esto no es bueno porque tenemos que hacernos amigos con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que te presten guita. No. ¿Qué propósito? Predicar el Evangelio. Entonces por ahí te encontrás con uno medio pesado que todo el mundo le escapa, pero vos no te le escapás porque decís, lo puedo ganar para Cristo. Aparte, en la vida vas a encontrarte con muchas personas que no conocen al Señor y bueno, es la manera de tener inmunidad de rebaño. Antiguamente, cuando yo recién me había convertido, y estaba en el secundario, hasta hubo algunos que me digan, no, que me dijo, no vayas al secundario, ahí se vuelven todos ateos cuando reciben conocimiento. Yo decía, wow, ¿será así? Y de la facultad, no, se fue al mundo, entró en la universidad. Qué concepto, ¿no? Uno tiene que aprender a mezclarse y fortalecer su fe y confrontar su fe con todas las realidades que se le crucen. Así que no es esto, pero ¿tenés buenos amigos creyentes con los que podés hablar de las cosas de Dios? Otra forma de aislarte es olvidar la práctica del perdón. Cuando uno se olvida de la práctica del perdón, uno se va resintiendo, se va alejando de las personas, porque no vuelve a otorgarle los créditos que antes tenía. Entonces ya se va acercando con más desconfianza, con más reservas. Y cuando te querés acordar estás aislado, porque todo el mundo tiene el potencial de herirte. Cuando mantenés una actitud crítica hacia los hermanos, yo sé, no son todos lindos y buenos como yo. ¿Qué le vamos a hacer, no? Pero la vida es así y es maravilloso el aprender a vivir con todos los creyentes, el aprender a amarlos a todos. Es maravilloso el practicar el amor aún hacia aquellos que son tan distintos a vos que no los podés entender. Mantener actitud crítica hacia los hermanos es muy duro, ¿no? Cuando los mirás así, pero también no participar en la ayuda a otros hermanos. Cuando no te enganchás, que hay una posibilidad de ayudar a alguien y te mantenés alejado, te mantenés distante, cuando te manejás con reservas, cuando tu vida es una isla donde no se sabe mucho de vos, donde no compartís mucho de lo que es tu ser. Entonces venís a la iglesia a actuar y cuando uno actúa queda muy agotado. Los actores no pueden hacer más de una función o dos a lo sumo en el teatro porque quedan agotados, quedan extenuados. Y cuando uno no se muestra como es en la iglesia, cuando uno en la iglesia no es como es en la casa, entonces está actuando. Y cuando uno actúa queda agotado, queda cansado, con razón. No quiere ir tan seguido a la iglesia porque lo agota. Cuando se fomenta la desconfianza, cuando no se lee la palabra de Dios, cuando no se ora, cuando no se intercede, son elementos que te van manteniendo lejos y cuanto más lejos estás en una condición más vulnerable. Cualquier alejamiento de este tipo u otro te va a hacer creer con mucha más facilidad los engaños del diablo, de la carne y del mundo. Esto les pasó a los de Jabes. Una semana entera sufriendo, una semana entera sin desarrollar sus vidas, una semana entera sin disfrutar de todo lo que les había dado. ¿Por qué? Porque estaban lejos. Cualquier alejamiento que vos tengas va a hacer que tu sufrimiento dure muchísimo más. Cualquier alejamiento te va a hacer sentir solo, desamparado en medio de las aflicciones de la vida. Estate siempre cerca. Decir al de al lado, estemos cerca siempre. Justo te tocó decírselo a la suegra, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Segundo, la búsqueda de la tranquilidad puede significar una esclavitud perpetua. Naas, amonita, amenazó con destruirlos y el pueblo, para evitar una guerra, ofreció servirle a cambio de la paz. Qué interesante. No vengas a pelear. Nos entregamos como esclavos.
O sea, tenían miedo a la guerra, porque podían sufrir una gran pérdida. Entonces no querían arriesgar nada a cambio de arriesgar, o mejor dicho, entregar la libertad. Y Naas creyó aceptable esa oferta, pero la condición era que fuesen esclavos para siempre. Y la mejor manera de garantizar un esclavo era quitándole la capacidad de ver la mitad de la vida. Es decir, se quedó con la mitad de la vida de las personas, o mejor dicho, les propuso quedarse con un ojo de ellos. La mejor manera, arrancar el ojo derecho. Casi estaban dispuestos a hacerlo, pero dijeron, bueno, vamos a pensar un poco. Vamos. Y enviaron mensajeros. Y enviaron estos mensajeros por todo Israel. Cruzaron el Jordán, no sabían si iban a volver, no sabían si se iban a quedar del otro lado, pero se quedaron esperando esta semana. Desde que vos aceptás a Cristo, te cuento, lo tenés al diablo como enemigo por siempre. Algunas veces escuchamos por ahí algunas supersticiones pentecostales, ¿no? O sea, hay supersticiones pentecostales, claro que sí. Por ejemplo, si echás al diablo tenés que cerrar los ojos porque te puede entrar por los ojos, ¿no? Exorcismo y de pronto... ¡Sal fuera! ¡Sal fuera! Y algunas de estas que te pueden hacer una brujería. Entonces, si te regalan algo, tenés miedo, ¿no? Porque decís, ¿le habrán hecho algo? Más allá de que a veces pasan algunas cosas, ¿no? Pero tened por cierto que brujos, hechiceros y todos los que quieras poner, umbanda y todos los que quieras poner, son, digamos, los payasitos del circo cuyo dueño es el diablo. Y vos no tenés problema con los payasitos, el problema lo tenemos con el diablo. El diablo es el jefe. Entonces, a veces te quiere meter miedo con algunos de estos agentes y te lo pasás mirando por la ventana que no se entre el demonio y resulta que el demonio te entra por la espalda convenciéndote que te enojes con algún hermano. Entonces, necesitamos entender que el diablo siempre está en pie de guerra contra nosotros, porque la Biblia es muy clara, dice que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, etcétera, etcétera, etcétera. En medio de las dificultades, de las luchas que tenemos y algunos ataques del enemigo, solemos hacer a veces algunas concesiones para buscar un poquitito de paz y tranquilidad. No quiero servir a Dios porque después empiezo a tener problemas. Y sí, servir a Dios va contra la corriente. Servir al Señor siempre va a ir en contra de los intereses de tu carne, del mundo y del mismo diablo. Vas a tener problemas, pero algunos para no tener problemas decían no servir al Señor. Arrancar el ojo derecho tiene pero mucha importancia. A ver, quiero que hagas de cuenta que tenés un revólver en la mano. A ver, hace así. Uno dice, no, porque las armas las carga el diablo. No está descargado, ¿no? A ver, apuntame acá, a la frente. Viste, tenés para elegir, ¿no? Tenés para elegir. Apuntame en la frente. Vamos, apuntame en la frente con el revólver. Dale. ¿Con qué gana me apunta la herencia, creo, no? Sí. A ver, apuntame en la frente, apuntame. ¿Alguna apunta? Más peligroso que mono con ametralladora, ¿no? Apuntá de verdad. Dale, sin miedo. Algunos apuntan de verdad, cierran el ojo, ¿no? Así. Bien, cerrá el ojo y apuntame con el dedo índice a la frente. Sin mover la mano, cambia de ojo. Le erraste. Le erraste. O sea, perder un ojo es perder la puntería, es perder la objetividad, es no ver el verdadero problema para tratarlo como corresponde. Te va a costar mucho más una pelea con un ojo menos. Los dos ojos te ayudan a ver las cosas con profundidad.
Mírate tu dedo ahora, el dedo con el que me apuntaste, ¿no? Míralo, mantenerlo y acercalo a tu nariz mientras lo estás viendo. ¿Viste que te pones visco? Y el cerebro automáticamente hace una cuenta matemática en la que dice el dedo está a 2 centímetros de la nariz. ¿Por qué? Y porque los ojos al haberse puesto ahí hicieron el cálculo y está. O sea, uno se da cuenta de la profundidad con los dos ojos. Y cuando estás con un solo ojo, perdés profundidad. Al diablo le encanta que pierdas profundidad. Intentá manejar con un solo ojo y te vas a dar cuenta que vas a pegar unos cordonazos bárbaros, por no decir otras cosas, ¿no? Multas y otra cosa más. Mira que se vienen bravas las multas de Loma de Zamora. Bien. Vemos todo en un mismo plano. No podemos ordenarnos porque lo metemos todo en la misma bolsa. Perder el campo visual es gravísimo porque cuando uno queda con un solo ojo, hay toda una parte que no puede llegar a apreciarla y queda ciego a esa parte. Es decir, a veces no vemos el peligro que tenemos de un lado, a veces no vemos las señales que hay en un lado y a veces no vemos las bendiciones que hay en un solo lado. Y esto nos pasa cuando buscamos paz a cambio de entregar nuestra visión. Cuando buscamos tener paz al precio de dejar de servir al Señor. Algunas maneras de buscar paz al precio de la esclavitud es cuando uno sirve poco al Señor, cuando no querés predicar el Evangelio, evitar tener compromiso, estar siempre en la vereda de enfrente, dejar de ser santos y empezar a hacer algunas concesiones con la carne, propuestas que nos hacen los que no conocen a Dios, no jugarnos por Cristo, dejar de predicar el Evangelio a las personas que te rodean, dejar de hablar al Señor, dejar de consagrar lo que somos y lo que tenemos a Dios. Son maneras que nos traen una paz transitoria al precio de quedar esclavos del diablo y perder toda potencia y todo poder. Pero quiero terminar diciéndote que la unidad del pueblo de Dios, cuando estamos todos juntos, nos garantiza victoria. Si estás lejos, estás muy vulnerable. Si estás lejos, vas a prolongar tu sufrimiento más de la cuenta y a veces buscando la paz vas a terminar haciendo concesiones que no son buenas. Pero lo que leemos en este texto nos revela algo muy, muy importante. Saúl hacía poco que había sido proclamado ley. ¿Y qué fue lo que hizo cuando se enteró de esta situación? Impuso una ley que decía que los que no protegieran a los que estaban lejos iban a perder sus bienes. Esto me hace acordar a lo que Jesús dijo, ¿no? El que pierda su vida por causa de mí la ganará, el que quiera guardar su vida, el que pierda su vida, el que quiera ganar su vida o preservar su vida, la perderá. Y un poco lo que Saúl decía, si ustedes no quieren ayudarlos a ellos, que están lejos, pero son nuestros, les va a pasar esto a sus posesiones. Y empezó a descuartizar bueyes y cada uno dijo, no, me quedo sin el ganado, me quedo sin la comida, ahora que el bife de lomo está tan caro, ¿cómo vamos a hacer, no? Ninguno, porque nos dice la Biblia que se llenó del Espíritu de Dios, Saúl. Ninguno lleno del Espíritu Santo puede tener una actitud separatista. Lo que el Espíritu Santo hace siempre es unirnos. Si te das cuenta por alguna razón que empezás a quererte separar de los demás o separar a algunos, acordate, esto no es del Espíritu Santo. Nadie que esté lleno del Espíritu Santo puede vivir indiferente a las necesidades, angustias y peligros de los que están lejos. Acordate de esto. Por eso las misiones son tan importantes. Porque hay gente que todavía no pertenece al pueblo, pero un día va a pertenecer al pueblo y están lejos. Y como están lejos, si no los conocemos, a veces nos volvemos un poco insensibles y tenemos que aprender, si somos llenos del Espíritu Santo, a tener carga por aquellos también. Nadie que está lleno del Espíritu Santo va a decir, bueno, ¿qué se embrome? ¿Quién le manda a estar tan lejos? Saúl, lleno del Espíritu Santo, dijo, el que no vaya para allá,
va a perder los bienes. Nadie que esté lleno del Espíritu Santo va a dar más crédito a su resentimiento o comodidad que al prójimo. En otras palabras, Saúl dijo, estos están lejos, se la buscaron, todo fenómeno, pero son nuestros. Tenemos que ir a buscarlos. ¿Te das cuenta de la actitud que tenemos que tener hacia algunas personas que están alejadas, no? Porque a veces vos ves a alguno que está medio de la vereda de enfrente, es decir, ¿por qué? Si tenés el Espíritu Santo decís, no, vamos a incluirlos, vamos a buscarlos. Es decir, Saúl impuso una unidad, un poco por la fuerza, pero bueno, en ese tiempo no había personas regeneradas por el Espíritu Santo, así que necesitaban un tipo de coerción. Pero, ¿cuál fue la consecuencia de la unidad circunstancial de ellos? En primer lugar, derrotaron para siempre a sus enemigos. Hay enemigos que te tienen de hijo y que los podrías derrotar para siempre si estás unido al pueblo de Dios. Si estamos unidos como pueblo de Dios, no va a haber lugar para algunos ataques del enemigo. Liberaron a muchos que estaban cautivos, porque personas que estaban por ahí ya entregados como esclavos fueron liberados porque los amonitas dejaron de ser señores de ellos. Adquirieron mayor confianza, dijeron, podemos salir a pelear. Se sintieron más unidos y comprometidos entre sí. Y esto fue maravilloso. Pero mirá qué bárbaro esto. Saúl tuvo esta actitud hacia los de Jabes, aunque podría haber dicho, estos desgraciados se quedaron a mitad de camino, nos abandonaron, que se la arreglen. Pero Saúl dijo, vamos a buscarlos. Muchos años después, cuando Saúl cayó en desgracia, en la última batalla de Saúl, él dijo, no voy a permitir que el enemigo me humille, así que le pidió a su siervo que lo ayudase a caer sobre la lanza y morir, que asistiese la muerte de Saúl en términos modernos, ¿no? Y cuando se encontraron los enemigos a Saúl, los filisteos, a Saúl muerto sobre su lanza, colgaron su cuerpo en el muro de una de las ciudades, como diciendo, acá está nuestro trofeo. Y hubo gente que se apiadó de esta vergüenza humillante y a la noche, en secreto, bajó el cuerpo. ¿Sabés quiénes fueron? Los de Jabes. Aquellos que unas décadas atrás Saúl había dicho, vamos a defenderlos. Cuando vos amás la unidad, y la unidad no consiste en amarlos a todo el mundo, como uno que decía, un evangelista, amo las multitudes, lo que me revienta son las personas. Vos no podés amar a las multitudes si no amás a cada uno. Y si no incluís a cada uno, a algunos se le cayeron los dientes postizos. Espero que nadie se haya lastimado. Cuando vos amás a cada uno, aún el que te parece que está lejos, y lo incluís en amor, y vos le das desinteresadamente, un día sin quererlo, esto pues se puede transformar en un retorno de bendición. Esa persona a la que un día le extendiste tu mano, capaz que va a ser el que te tire una soga cuando estés en el pozo. Esto fue lo que pasó con Saúl. Los de Jabes eran distintos, eran medio raros, tal vez un poco ingratos, un poco materialistas, se cortaron solos, pero Saúl, lleno del Espíritu Santo, dijo, estos también son nuestros. Un niño hace muchos años era terrible. Hoy es un hombre, ¿no? Ese niño era tan bravo que solía contar que un día el papá volvía con una garrafa, de comprar una garrafa en pleno invierno, y él había atado una soga a un palo y se puso del otro lado y dejó la soga caída.
Y cuando el padre iba con la garrafa, pegó el tirón y se pegó un porrazo con garrafa y todo. Yo no sé qué le habrá hecho el padre, ¿no? No pregunté por las dudas. Era tan terrible que lo echaron de la escuela dominical. Le dijeron, no te queremos más. Pero alguien se interesó por él. Dijo, es medio terrible, es medio bravo. Y decidió amarlo. Y con el tiempo ese muchacho se transformó en un pastor. Hace muchos años, alguien que llegó a ser ejecutivo de las Asambleas de Dios en Nicaragua, él contaba, y con lágrimas, que cuando era pastor de una iglesia en un pueblo, había un niño muy revoltoso en su congregación, un adolescente. Un día terminó furioso echándolo, diciéndole, este no se ajusta a nuestro formato, y lo expulsó. Pasaron los años, viene el régimen sandinista, no este moderno, sino el antiguo, que derrocó a Somoza, y había un estado de sitio, y cada ciudad tenía un general que controlaba las salidas y entradas de las personas. Y este pastor, que tenía que visitar algunas iglesias vecinas, para poder visitar una iglesia vecina, tuvo que pasar por el cuartel y ver al general de esa zona para pedirle el permiso para deambular. Y cuando presenta los papeles, el soldado le dice, pase al despacho del general. Y el general lo mira y le dice, ¿usted es el pastor fulano? Sí. Bien. ¿Usted se acuerda de mí? No. Bueno, yo soy ese muchacho así, así, llamado tal, tal, al que usted echó. Y quiero que sepa que como yo no soy como usted, no solo le perdono la vida, porque podría matarlo acá mismo, sino que lo voy a dejar ir y venir a donde quiera, porque yo no soy como usted, soy mejor que usted. Ese muchacho se perdió para siempre. Y el pastor perdió mucho de lo que él tenía en su corazón. Y cada vez que lo contaba con angustia y con lágrimas, porque dejó pasar una oportunidad. Primer consejo antes de que oremos al Señor: no te cortes solo, no te mantengas lejos, no privilegies tu bienestar por sobre tu bienestar espiritual. Dale prioridad al Señor, mantenete cerca, no te cruces a la vereda de enfrente, no te pongas criticón, no pongas la lupa sobre las cosas negativas. En segundo lugar, no busques la paz a cambio de hacer concesiones al diablo, a tu carne o al mundo. Pero en tercer lugar, cuando te encuentres con personas que no son como vos, que son un poco raros, que no se ajustan a tus parámetros, que no son tan espirituales como vos, no decidas que son otro pueblo y que son de otro lado. Cuando te encuentres con un alejado, con un entibiado, no lo critiques, no lo crucifiques, no lo deseches. Más bien míralo con amor y pensá que sigue siendo tu pueblo. Y un día tal vez lo veas unido en el pueblo. Cierra tus ojos por un momento. Señor, somos humanos, con tantas debilidades, con tantas ideas fijas y con tantas convicciones equivocadas. Pero en esta noche, Señor, te pedimos que nos des la gracia, la fortaleza y la sabiduría, en primer lugar, para estar siempre de este lado del río, para no alejarnos, mantenernos cerca de una u otra manera. Señor, las exigencias de la vida a veces tienden a alejarnos y no tenemos otro remedio, pero que encontremos la forma de estar siempre cerca de tu pueblo porque somos tu pueblo.
Señor, que en pos de la paz y la tranquilidad no hagamos concesiones al diablo, no hagamos concesiones a la carne, mucho menos al mundo. Que no permitamos que el diablo nos saque el ojo derecho y nos quite profundidad. Por supuesto, son muchas las aflicciones del justo, pero no vaya a ser que por querernos librar de ellas, en vez de esperar que vos nos librás, nos saquemos el ojo derecho y empecemos a vivir una vida superficial. Pero Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir en unidad, pero no una unidad en la que solamente estamos juntitos los de adentro, una unidad en la que incluimos los que están en la puerta, los que están un poco más lejos y los que cruzaron el río también. Que sea esa unidad que hace que amemos a los que nos parece más difícil amar. Una unidad que es producto del Espíritu Santo. Una unidad que nos hace anticiparnos a aquellos por los que nadie da 2 pesos para ganarlos para vos. Señor, que lo podamos vivir de esa manera. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo. Prepárate, prepárate. Nos vemos.